Bien. Vamos a ver que la prueba lógica, voy a resolver este ejercicio, miren, de la prueba lógica, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Miren, estoy resolviendo el 3. Aparentemente, a mí me han dicho que este ejercicio es el más complicado, pero yo lo veo todo fácil. Dice, ¿cuántos varones se tiene? Me está preguntando cuántos varones se tiene. A ver, aquí tengo mis datos, ahí están mis datos. Yo quiero saber cuántos varones se tiene. Acá tengo sexo, ¿sí? En otras palabras, me está diciendo que cuente, pero solamente los hombres. Entonces, aquí me está dando una función de contar, pero bajo una condición, ¿no? Yo voy a contar bajo una condición, ¿no? Entonces, me voy al ejercicio número 3 y me voy acá. Le digo, igual, siempre hagan eso. Mire, yo escribo con, y ahí busco con el teclado contar sí. Existen dos, lo que se llama contar sí conjunto y el otro que se llama contar sí. Ahí es donde voy a seleccionar. ¿Listo? Me está pidiendo el rango de dónde voy a seleccionar. Y por último, me está pidiendo el criterio. Entonces, yo me voy a los datos. El rango de datos de donde voy a sacar, miren el detalle, el rango de datos de donde voy a sacar va a ser desde acá hasta el final. Todo eso es mi rango de datos. La pregunta es, a ver, ¿quién me puede decir por qué en la parte superior, miren acá, me está saliendo? Contar sí, la función contar sí, y me está saliendo tabla 1, sexo. ¿Por qué me está saliendo así? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué está seleccionando ese campo? Claro, pero todos esos datos, ¿es un rango o es una tabla? Parte de la tabla. El rango sería todo. Desde la... Claro, pero eso es una tabla. O sea, Excel lo reconoce como una tabla. ¿Y por qué sé que lo reconoce como una tabla? Sencillo, mire, vamos a ver. ¿Por qué sé que Excel reconoce todo esto como una tabla? ¿Por qué? Porque, mire, porque en la parte superior, para empezar, todos estos datos están convertidos a tabla. ¿Ya? Voy a presionar escape, ya seguro que me va a regresar ahí, pero yo voy a regresar acá. Todos estos datos están convertidos a tabla. ¿Y por qué sé que todos los datos están convertidos a tabla? Porque cuando yo me voy, miren, cuando selecciono cualquier celda de estas, miren la parte superior que sale. Sale ahí herramientas de tabla. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos datos han sido convertidos a tabla. No me acuerdo si nosotros dijimos, voy a presionar control U, me avisan si aparece, ¿están viendo la hoja vacía? No. No, profesor. No. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Ya está. Por ejemplo, yo tengo aquí un rango de datos. Presiono el 12, control enter y se duplica todito. ¿Ya? Esto es un rango de datos medio raro, pero es un rango de datos. Yo le puedo poner aquí como cabecera A, B, C, D, E, F, G y por último H. Todo esto vendría a ser la cabecera. Vamos a seleccionar, ¿ya? La cabecera es todo esto. Y los datos son todos estos. Esto es un rango de datos. Pero si yo presiono control T, mire, digo que quiero crear, ojo con este detalle, es muy importante que resaltemos este detalle, ¿ya? Que acá dice crear tabla, o sea, lo que está haciendo es crear una tabla. Y la creación de la tabla en base a qué datos se está haciendo. Ahí me está indicando que los datos es desde C2 hasta C19. Justamente, si ustedes observan, es lo que está ahorita seleccionado, ¿no? Es lo que tengo seleccionado. Y cuando le digo que tiene una cabecera, cuando activo esta opción que dice
la tabla tiene encabezado, eso quiere decir que toda esta parte de acá, todos estos datos, todo esto, pertenece a la cabecera, ¿ya? Veamos qué sucede cuando hago yo aceptar. Listo. Lo ha considerado como una tabla, ¿sí? Al considerarlo como una tabla y yo selecciono todo esto, ¿sí? Por ejemplo, acá le voy a decir igual y selecciono todo esto, miren lo que sucede. Ya no se aplica, aquí, ya no se aplica como un rango, sino como una tabla. Por eso que al comienzo sale tabla, aparece todo y aparece la B, que en este caso va a ser toda la columna. Estoy seleccionando toda la columna. Si yo hago un clic acá, el encabezado, si yo hago hasta ahí, ahí sí me está determinando que está seleccionando celdas. Pero si yo selecciono todo, hasta ahí, ahí me está identificando que esto de la tabla 1, estoy seleccionando todo, pero ese todo corresponde al encabezado B, ¿ya? Que son los datos que estoy trabajando, ¿no? Listo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora sí yo creo que ahora ya estamos aptos para resolver los ejercicios. A ver, resolvamos los ejercicios. A ver, me voy al ejercicio 2, al ejercicio 3 dijimos, ¿no? Aquí. Entonces me está diciendo cuántos varones se tiene. Entonces, si yo deseo saber cuántos varones se tiene, utilizo la función contar, no sé cómo se escribe contar sí, no me interesa saber porque el Excel me ayuda. Contar sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar el rango. Entonces, ¿dónde está el rango? El rango se encuentra aquí. Lo selecciono todo hasta el final y está seleccionando toda la... Yo selecciono desde acá, voy a seleccionar desde acá, y me está diciendo que está seleccionando la tabla, encabezados y el sexo. Pero si selecciono todo, me está diciendo que está seleccionando todo uno, la tabla 1, todo lo que corresponde al sexo. ¿Listo? Para mi caso es criterio. ¿Y cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser que sea igual a hombre. Ese va a ser el criterio. La primera con mayúscula. Cierro comillas. Uy, ¿qué pasó? Cierro comillas, porque solamente dice hombre y él. Cierro paréntesis y por último presiono enter. 67, ¿no? Entonces va a ser más facilito porque ustedes van a tener la solución en la parte de abajo. Que va a decir 67 con 67. ¿Listo? ¿Cuántas damas se tiene? Lo mismo. ¿Qué por si acá viene el detalle, ¿ya? ¿Cuántas damas se tiene? Es la resta de lo que se tiene o lo hacen lo mismo que el de arriba. Aquí es el detalle, ¿ya? Acá es donde quiero detenerme. Dice, ¿qué porcentaje hablan castellano? ¿Yo puedo saber qué porcentaje hablan castellano? No, profesor, pero ¿puedes saber cuántos hablan castellano? Sí, eso sí puedo saber. Entonces, eso es lo que sacamos primero. Vamos a ver cuántos hablan castellano. Y si ustedes ven, también es la función contar sí. Contar sí. ¿Ya? Ahí. Voy a utilizar la función contar sí, le voy a decir el rango, ¿no? Lo que voy a trabajar. El rango del trabajo, de lo que voy a hacer, de lo que voy a trabajar, es de la siguiente manera. Dice acá que seleccione todo el rango de los que hablan castellano. Entonces simplemente me voy acá y me voy al idioma acá. A ver, ¿dónde está el idioma? Sexo, fecha de nacimiento, lengua. A ver, ¿estará bien que yo seleccione desde ahí o no? ¿O tengo que seleccionar desde acá? ¿Estará bien seleccionado si selecciono todo esto o no? Si selecciono desde ahí y dice todo, está bien, ¿no? Porque acá hay un pequeño detalle. Si no seleccionan, miren acá. Acá. Miren lo que está pasando acá. Ahí me está indicando que es 1, de ahí sigue 85. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo arrastro hacia arriba, va a haber más datos, ¿no? Pero eso no me va a interesar. ¿Por qué? Porque estoy viendo que acá sale contar sí, tabla, todo allá. Punto y coma, lengua usual.
Entonces no tengo ningún problema de subir hacia arriba. ¿Por qué? Porque es una tabla y estoy seleccionando todo el campo. Entonces ahí no voy a tener ningún problema. Gracias a esta palabra que dice todo. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, simplemente ahí presiono punto y coma. Voy a presionar ahí punto y coma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le sigue? A ver, criterio. ¿Qué es el criterio? Castellano. Eso es, entre comillas. Puedo poner igual, pero eso lo asume. Entonces ahí pongo ahí castellano. Castellano. ¿Ya? Tengo que hacerlo idéntico, igualito como está en ese lugar, como está en castellano. ¿Ya? Presiono Enter y ahí está. Profesor, mire la barbaridad que me ha salido. ¿Por qué me ha salido? Ni siquiera es la respuesta y me sale porcentaje. ¿Y por qué me está saliendo porcentaje? Lógico, te está saliendo porcentaje, porque es lógico, porque este valor está formateado en la parte superior como porcentaje. Entonces, no debe de estar de esa manera. ¿Cómo tiene que estar? En general. Ya puede estar en porcentaje, pero estando ahorita en porcentaje no te ayuda nada. Si lo pones en general, sí. Ya está. Entonces ahí tenemos hasta el momento, lo que tenemos es... Un ratito. Tío, estoy en clase. A las 9:09. Bien, señores. Entonces acá tenemos 36, ¿no es cierto? Tenemos, el valor que tenemos acá es 36, ¿ya? Pero no me pide eso. Lo que me está pidiendo eso es qué porcentaje hablan castellano, ¿ya? ¿Puedo sacar el porcentaje? Sí, lo puedo sacar, ¿no? Puedo hacer una regla de 3. ¿Se acuerdan la regla de 3? Sí, 30 y... A ver, ¿cuánto sería el total? ¿Cuánto sería el total de todo? Entonces tendría que ir acá y ver el total de todo. La cantidad total de registros son 122. Puedo trabajar directamente con la cantidad total, que me dice 122, o puedo contar todos, ¿no? Puedo contar hacia abajo todos y puedo tener. Eso se los dejo a ustedes, ¿ya? No hay ningún problema eso, ¿no? Pero profesor, ¿y si se agregan más registros? Ah, es el problema, ¿no? Entonces, para no tener ese tipo de problemas, le digo contar, o contará, ¿no? Contar y contar todos los códigos, de arriba hacia abajo. Los códigos siempre van a existir. O sea, para que exista un registro, siempre tiene que... A ver, un ratito, por favor, voy a matar a mi perro y vengo, ¿ya? Peña. A ver, reanudar. Listo. A ver, entonces, yo puedo contar, y acá puedo hacer una operación, una regla de 3, ¿no? Todo esto es mi valor, lo que yo tengo. ¿Listo? ¿Qué sucede si todo esto yo lo divido entre contar vamos a ir desde arriba, control inicio, vamos a contar desde aquí hasta acá y hacia el infinito y más allá. Y por último, lo cierro, ¿no? Ahí vamos a cerrarlo. Contar, estamos contando toda esa parte y ya está. Listo, ya lo tengo. Pero acá lo tendría que multiplicar por 100, ¿no es cierto? Para que sea el porcentaje. Estamos haciendo una regla de 3, la del colegio, lo que ustedes hacían en jardín, esa misma función, ¿no? Acá simplemente lo divido entre ese valor, pero acá ahora sí me puede servir si yo le pongo porcentaje. Mira acá, porcentaje y ya está. Ya está. El porcentaje es como si lo dividí entre 100, entonces ya lo tengo ahí dividido entre 100. Simplemente lo estoy dividiendo entre la cantidad total, que me va a salir un número decimal. Ese número decimal lo multiplico por 100 o simplemente le pongo porcentaje y eso es todo. Y ahí me va a salir 29.51.
¿Listo? Bien, vamos con otro. A ver, este. ¿Qué porcentaje hablan quechua y aymara? O sea, lo que tengo que hacer es ver cuántos hablan quechua. Me va a salir un número. Más cuántos hablan aymara. Y eso simplemente lo sumo. ¿Ya? Ese no creo que haga problemas. ¿Qué porcentaje es gente calva? Ya está. Vamos acá. ¿Cuántas personas tienen un ingreso mensual entre 1.950 y 1.550? ¿Ya? Acá vamos a utilizar una función y yo les recomiendo que utilicemos mejor esta función para trabajar. ¿Ya? La función contar si conjunto. ¿Qué es lo que hace la función contar si conjunto? La función contar si conjunto es la que te permite dar varias condiciones a varios criterios. Veamos cómo es, ¿ya? A ver. Contar si conjunto. Ya hemos visto la función contar, que simplemente te cuenta, ¿sí? Bajo un valor. Ahora, ¿qué sucede con la función contar si conjunto? Siempre nos guiamos de la parte de abajo, lo que sale, ¿no? La ayuda que sale en la parte de abajo, aquí nos guiamos. Ahí dice, contar si conjunto. Rango del primer criterio de donde voy a sacar el valor. Entonces, el rango del primer criterio es, dice, ¿cuántas personas tienen un ingreso mensual? O sea, está hablando de los ingresos. Entonces, si está hablando de los ingresos, ¿a qué se está refiriendo? Control inicio. ¿Cuáles son los ingresos? Estos son los ingresos, miren. Esos son los ingresos mensuales. ¿Hay otro más que se diga ingresos? No, no hay ni uno más. Los ingresos son esos. Ese es el ingreso mensual. Ah, entonces está sencillo, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar desde ese lugar, voy a seleccionar desde ahí, Control Shift Fin, me voy a ir hasta el final, y me voy hasta arriba. Subo Control Shift Inicio, y ya seleccioné todo. ¿Ya? Ya está seleccionado todo. Miren lo que está saliendo, dice ingreso mensual, pero no está indicando todo. Ah, ¿por qué? Porque tengo que seleccionar desde aquí hasta el final. ¿Me está saliendo todo? Sí, eso quiere decir que ahora sí estoy seleccionando toda la columna que pertenece a la tabla, ¿ya? Muy bien. Ese es el rango del primer criterio. Entonces acá pongo punto y coma. Y el rango del primer criterio, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser, y esto medio raro, pero tenemos que encerrar dentro de comillas, y acá le podemos tener mayor a 1.450. Entonces, profesor, si eso no es texto, sí, pero en este caso simplemente estoy haciendo que es un valor que va a ser mayor. No lo estoy igualando o no lo estoy comparando directamente a un valor, sino lo estoy comparando directamente a un campo, que en este caso es campo ingreso. ¿Sí? Entonces, ahí simplemente lo estoy comparando, ¿no? Ese es el primer criterio. El primer criterio es que sea mayor que 1.450. ¿Y cuál sería el otro criterio? Punto y coma. Va a ser lo mismo, todito, igualito. Incluso todo esto lo voy a copiar. Miren lo que voy a hacer. Control C, me voy a ir aquí, Control V. Pero en este caso le voy a decir que sea menor. Acá hay un pequeño error, ¿no? Así está bien. Y que sea menor a 1.550. Este valor tiene que ser mayor. El menor es ese número, tiene que ser mayor. Y ese valor tiene que ser menor a 1.550. ¿No? Tiene que ser mayor. O sea, ¿se tienen que cumplir los dos? Sí, se tienen que cumplir los dos. Entonces, cuando yo tengo una función contar si conjunto, que le puedo agregar varios criterios, se tienen que cumplir todos para que se ejecute la acción. Entonces, como si fuese una función i. Ahí es como si fuese una función i. ¿Por qué? ¿Se tiene que cumplir que sea mayor que 1.450? Sí, se tiene que cumplir.
¿Se tiene que cumplir que sea 1550? Sí, también se tiene que cumplir. Una vez que se cumplan los dos, recién se empieza a contar. Cada uno comienza a seleccionar. ¿Se cumple? Sí. Si se cumple, entonces sí. Sí. Por último, cierro paréntesis. ¿Puedo seguir poniendo más criterios? Sí, más cosas, ¿no? Ahí presiono Enter y ahí voy a tener mi primer La comilla no la cerró, error por profesor. no poner comillas acá, ¿no? Listo. A ver. Ahí tengo entonces mi segundo resolución. Entonces, ya hemos visto la función contar sí, que es con un solo criterio. La función contar sí conjunto es con un solo criterio y más. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro tipo de función. Hasta ahí lo que hemos visto es la función contar sí y contar sí conjunto. ¿Listo? Vamos a ver el otro tipo de función, sumar sí, que en cierto modo es lo mismo. Vamos a ver qué es lo mismo. Dice, acá, ojo, que acá pueden utilizar la función, sumar sí o sumar sí conjunto. ¿Se han dado cuenta por qué es lo mismo? ¿Alguien se ha dado cuenta? A ver, repito el concepto de los dos, ¿ya? Para ver si se dan cuenta. La función contar sí me permite realizar una operación si se cumple una condición. La función contar sí conjunto me permite sumar una condición a más. ¿Cuál es la semejanza de los dos? A ver. ¿Quién se da cuenta? Dijo que el contar sí conjunto suma. Ah, ya, de suma. Contar sí no, contar sí No, conjunto o sea, no suma. usted Cuenta. dijo que sumar sí es igual a contar sí conjunto es igual a sumar conjunto sí. No. Sí. Contar sí conjunto tiene algo de semejanza con la función contar sí. ¿Cuál es la semejanza que hay entre los dos? Les digo el concepto de cada una de ellas. Contar sí permite contar un determinado elemento, ¿sí? Con un solo criterio. Eso hace la función contar sí. La función contar sí conjunto permite realizar la operación con un solo criterio a más criterios. ¿Cuál es la semejanza que hay entre los dos? La condición. ¿Cuál? Pues, ¿cuál es la condición? Que sumar sí y contar sí es para un solo criterio. No estoy y hablando de sí sumar sí. No ¿En qué estoy lo hablando... van a contar? Oye, a ver. Escúcheme, por favor. Quiero tratar de dejarme entender. Estoy hablando de dos funciones. La función contar sí conjunto y la función contar. En ningún momento estoy ingresando a la función de suma, de nada. Simplemente contar sí conjunto y la función contar. ¿Está claro? Ya. La función contar sí me permite contar bajo un solo criterio. La función contar sí conjunto me permite contar bajo un criterio a más. La pregunta es, ¿cuál es la semejanza que hay entre los dos? Que cuentan bajo un solo criterio. Muy bien. Que los dos, la función contar sí conjunto, cuentan bajo un solo criterio. ¿Está claro? Entonces, si ustedes se saben bien la función contar sí conjunto, ya pueden dejar de lado la función contar sí. La pregunta es, ¿para qué si uno hace todo del otro, ¿para qué sirve el otro? ¿Qué diferencia hay entre el otro? Si la función contar sí hace todo lo que hace la función contar sí.
Porque solo podemos agregarle un criterio. Pero también en el otro puedes agregar un criterio. No, o sea, solo la de contar sí es un solo criterio y la de contar sí conjunto son varios criterios. Pero también es uno solo. Se desinfló, creo. Claro, No, o sea, profe, solo puedes me ha poner dejado un pensando. las ideas. ¿Saben cuál es la diferencia? La verdad que yo tampoco la sé. ¿Por qué Excel ha hecho eso? No sé. No sé por qué ha hecho eso. Porque yo, miren, acá yo puedo utilizar la función contar sí. Acá, bueno, yo les digo acá sumar sí. Pero acá puedo utilizar la función sumar sí conjunto. Y me sirve, me da igual, porque es un solo criterio. ¿Ya? ¿Por qué Excel ha hecho eso? No sé. Si alguna averigua qué de diferencia hay, a ver si merece saber, por favor, ¿ya? Bueno, espero que con esto ya no se confundan, porque es lo mismo, miren. Voy a utilizar la función sumar sí conjunto, ¿ya? En vez de utilizar la función sumar sí, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es lo mismo. Acá me dice, la suma de los ingresos menores a 500. La suma de los ingresos menores a 500. Ojo, les estoy diciendo, acá dice, Bart Simpson le dice acá, solo puedo utilizar la función sumar sí, sumar. Falso, no le crean. Pueden utilizar la función sumar sí conjunto también, porque es lo mismo. ¿Ya? Entonces pueden utilizar acá la función sumar sí conjunto o la función sumar sí. Vamos acá. Dice, la suma de los ingresos menores a 500. Entonces, es los ingresos, pero me está pidiendo todos los ingresos que son menores a 500. O sea, escoge los menores a 500 y que los sume. Entonces voy a poner el lugar. Sumar. El secreto acá, sumar sí conjunto, es guiarme de lo que dice acá abajito. Sumar sí conjunto, ¿qué dice? Rango de suma. O sea, rango de lo que voy a sumar. ¿Cuál es la operación que voy a sumar? Entonces me voy acá. Ojo que me está hablando la suma de los ingresos. Ah, ya. Si me está hablando la suma de los ingresos, se está refiriendo a la columna que pertenece a los ingresos, ¿no? En este caso va a ser esto. ¿Cuál es la suma de los ingresos? Ah, los ingresos. Control inicio y nos vamos a los ingresos. Ahí. Esos son los ingresos. Entonces yo selecciono desde aquí hasta el infinito y más allá. Ya está. ¿Está bien seleccionado? Ayúdenme. Sí, porque aparece todo. Muy bien, porque aparece ahí todo. Si aparece todo, eso quiere decir que está bien seleccionado, ¿ya? ¿Y por qué aparece acá así? Porque es una tabla, pues porque en Excel lo han convertido a tabla. Entonces ahí pongo punto y coma. Listo. ¿Qué tienen que ser? Menores, pero ¿qué me está diciendo ahí abajo? Me está diciendo el rango de suma. Muy bien. Eso es lo que voy a sumar. Eso es lo que va a ser la operación de suma. Ahora, me está diciendo, ¿de dónde vas a sacar el criterio? ¿Lo puedo sacar de la misma columna? Sí. ¿Lo puedes sacar de otra columna? Sí. De donde tú quieras, pero según la pregunta, tú tienes que resolverlo. Para este caso, está coincidiendo que el rango de suma, voy a sacar también el criterio de la suma. El criterio de donde voy a sacar la operación. Entonces va a ser lo mismo. Como va a ser lo mismo el criterio y donde voy a sumar, entonces simplemente selecciono lo mismo. Selecciono lo mismo ahí. Y lo pego. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pues, ¿no? Voy a seleccionar lo mismo. Listo. Punto y coma. Rango del criterio, ya está. Voy a poner punto y coma. Ahí hay colocado, mira ahí. Punto y coma y ya está. Ahora, ¿qué me está seleccionando ahora? ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? Díganme. Criterio 1. Criterio 1. Y es el único criterio que voy a utilizar. Y lo mismo que puedo hacer con sumar sí conjunto. Entonces, yo les recomiendo que olvídense de sumar sí y apréndanse sumar sí conjunto. Les conviene aprender sumar sí conjunto que sumar sí.
¿Y por qué usted nos hace la vida imposible? Porque a mí me hacen la vida imposible con el sílabus. Porque yo no les enseñaría a sumar sí. Porque me sirve para uno solo. En cambio, sumar sí conjunto me sirve para uno y para más. Entonces ahí, comillas, mayor, dice mayor que 500, menor que 500. Cierro paréntesis. Nadie sabe. Menor que 500. Menor, entonces ya lo cambio ahí nomás, pues. Mayor, menor que 500. Ya está. La suma de todos aquellos que son menores que 500 me va a salir 5.400. ¿Listo? Me va a salir ahí. ¿Cuántas personas tienen 3 hijos? ¿Cuántas? Ahí está. Ese está bonito. Ese ejercicio está bonito. A ver. ¿Cómo? Quiero saber cuántas personas tienen 3 hijos. ¿Ya? Sumar sí conjunto. Igualito lo vamos a poner. Sumar sí conjunto. Ya está. Rango de suma o rango de cuenta. ¿De qué dicen ustedes? Si yo quiero saber cuántas ¿No sería personas... contar? Contar. Excelente, caramba. A ver, vamos a ver. Contar sí conjunto, ya. Rango del criterio. ¿Qué es lo que voy a sacar del criterio? ¿De dónde voy a sacar el criterio? De la tabla. Ya. Pero ojo que dice, ¿cuántas personas tienen 3 hijos? Ya, a ver. ¿De dónde? ¿Qué es lo que voy a contar? Hijos. No, pero yo quiero saber cuántas personas tienen 3 hijos. Le vamos a ir. Señor, ¿usted tiene 3 hijos? No, no lo cuento. ¿Usted tiene 3 hijos? Sí, ya, lo cuento. Primera persona que tiene 3 hijos. 1. ¿Usted tiene 3 hijos? No. ¿Usted tiene 3 hijos? No. ¿Usted tiene 3 hijos? No. ¿Usted tiene 3 hijos? Sí. 2. Usted es el número 2 porque tiene 3 hijos. O sea, voy a contar las personas. El campo A. Excelente. Voy a contar desde acá. Ya está. Ese es el criterio en el que voy a sacar mi cuenta. De ahí ese rango de criterio, de acá voy a sacar mi cuenta de ese rango. No, sería del hijos. Porque ahí no están los hijos. ¿Sí o no? Uy, me fui sin querer. Contar sí conjunto. Bien, me voy otra vez acá. ¿Dónde están los hijos? Acá está. Me voy acá. Voy a seleccionar todo desde acá hacia arriba. Control direccional hacia abajo y control direccional hacia arriba y ya me selecciona todo. ¿Cómo puedo asegurar? Porque ahí dice la palabra todo. Ya está. Ese es el rango de donde voy a contar el criterio. ¿Y qué criterio va a ser? Diferente de 0. Diferente. 3. Mayor a 3. Mayor a 3. Menor a Que 3. sea 3, profe. ¿Cuál era la Igual a condición, 3, profe? porque dice que los que tienen 3 mayor a 3. hijos. Que sea 3. Y si quieren le ponen igual, también puede ser, ¿ah? Pero 3 ya supone que sea igual a 3. ¿No? Igual a 3. Ya está. Ahí pongo punto y coma y sea 3. Va a contar todos aquellos que sean iguales a 3. ¿Cuántos hay que sean iguales a 3? 3. ¿Listo? El producto, el max, es por ahí, va semejante. Lo que yo les recomiendo es que se guíen de la parte de abajo. O sea, escucha, no voy a poder mostrarlo ahí, de esto de acá. Ahora sí, ¿ves? ¿Se dan cuenta? De ahí abajo, lo que está seleccionado en la flechita, de eso guíense, por favor. Toda esa parte guíense. ¿Qué les dice? Rango de suma. O sea, lo que va a hacer la suma. Ya está, selecciono rango de suma. Tiene que ser todo, ahí tiene que decir todo. Después, rango de criterio, o sea, de donde voy a sacar la pregunta. Entonces, selecciono.
Si es la misma, selecciono la misma. Después, criterio. Ahí le pongo mayor. Si voy a poner mayor que, entonces tengo que poner entre comillas. Si voy a poner igual, no es necesario. Simplemente le pongo el valor y ya eso supone que es igual. ¿Ya? Entonces no es necesario que pongan igual entre comillas, ¿no? Bueno, si quieren complicarse la vida, le ponen igual entre comillas, como ustedes quieran, ¿ya? Pero guíense de lo que está ahí abajo. Esa parte, guíense. Suma, producto, max, min, igualito, va a ser de ahí. Listo, hasta ahí es la grabación, por favor.